Porque la educación es la base de un país más justo, AFIP y su programa de educación tributaria apoyan este espacio. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Buenos días, bienvenidos a Medioscópicos, el primer programa dedicado a los medios de comunicación. Durante la próxima media hora vamos a estar develando los secretos que se esconden detrás del cine, de la televisión, de la radio, de los diarios y de las revistas. Así que quédate conmigo, mi nombre es Laura Oliva y ya te cuento lo que viene. Hoy en Medioscópicos nos visita el actor del momento, Ricardo Darín. Cine del recuerdo, la historia a través del cine. Corresponsales de guerra, una de las profesiones más peligrosas del mundo. Vistiendo famosos, un día en la vida de una vestuarista. Todo eso y mucho más, aquí, en Medioscópicos. Muy bien, y ahora tenemos un invitado de lujo. Él es uno de los actores favoritos, no solamente de la gente, sino de los directores, que es importante para un actor, muy importante. Los directores tanto de cine como televisión se pelean por él, no solamente aquí en la Argentina, sino también en el exterior. Es un gusto para mí recibir aquí al señor Ricardo Darín. Hola, bienvenido. Te hice poner unos aplausos igual, ¿eh? Vos quédate tranquilo. Va aplausos atrás. Sí, va aplausos atrás. Gracias por la presentación. No, por favor. Vos sabés que este es un programa dedicado a los medios, el primer programa dedicado a los medios y que llega a chicos de primaria y secundaria. Así que podríamos hablar de la cosa que hace que vos elijas un personaje u otro. En realidad a mí no hay nada que me impresione o me impacte más que la historia, no los personajes. Digamos, si la estructura no es sólida, de nada sirve dejarse llevar o dejarse seducir porque un personaje pueda ser muy vistoso o muy atractivo. Muy lucido. Y a mí me pasa que lo que más me impresiona, cuando me impresiona, es una historia. ¿Las escenas se filman en orden tal como las vemos en las películas? En realidad lo mejor que te puede ocurrir es que el rodaje, o sea, todo el proceso de realización respete el orden cronológico del cuento, para que se entienda bien. Hay determinados lugares, escenarios, vamos a llamarlos, donde se tiene que filmar y entonces obviamente se hacen juntas todas las escenas que van en esos escenarios, aunque estén diseminadas a lo largo de toda la historia y no tengan un orden cronológico. Una buena posibilidad de vacunarse contra esos inconvenientes es tratar de tener toda la historia en la cabeza. Es decir, no solo la historia, sino los distintos momentos por los que atraviesa el personaje que a uno le toca hacer para poder hacer la escena 8, la 14 y la 123 y saber en qué momento de la historia el personaje está parado. Sé que hay una anécdota muy tremenda, entre comillas, de un pseudo congelamiento en el sur, ¿no? Es en La Fuga, creo, sí, la película. Sí. Obviamente yo no te voy a pedir que me digas la peor, pero seguramente ese debe haber sido difícil, por lo menos difícil. Sí, las circunstancias en las que tuvimos que trabajar fueron raras porque hacía muchísimo frío, hacía como 15 grados bajo cero y nosotros teníamos que hacer toda una secuencia que era en unas duchas de una pretendida prisión, una cárcel, y obviamente teníamos que estar desnudos y la producción había tomado la precaución de tener unos tanques de agua caliente sobre el techo de la prisión para que, digamos, las escenas las hiciéramos con agua caliente. Sí. Pero entre ensayos y tomas, se enfrió el agua. Se terminó el agua caliente y yo no tuve la mejor idea que decir, aprovechemos que estamos mojados y hagamos una con agua fría, y realmente los extras que estaban alrededor mío, por eso me miraron y dijeron, si este lo dice, debe saber lo que está diciendo. Entonces dijeron, sí, no tenemos problema y quedamos todos congelados. Consejo para la persona que quiere actuar, el chico que está mirando este programa y que dice, quiero actuar. Yo creo que hay que estudiar, hay que integrar grupos que tengan el mismo interés, incluso un grupo de amigos. Pueden elegir una obra simple, tranquila, que les guste, que les apasione, que los movilice, y se pueden poner a repartir personajes, se pueden poner a imaginar y fantasear con cómo sería poner una escena, y creo que se puede hacer. Creo que el teatro es eso, el teatro es alguien que tenga necesidad de contar algo, que elija el juego como vehículo y que se decida hacerlo, hay que tener coraje, ¿no? Vos sabés que este programa llega a todo el interior, así que tenemos una pregunta de un chico de Córdoba.
Soy Manuel Farías, segundo año del IPEN 77 de Córdoba, y quisiera decirle un par de preguntas a Ricardo Darín. ¿El actor nace o se hace? ¿Cuáles serían las características de un buen actor? Yo creo que los seres humanos tenemos la facultad de actuar. Es como una especie de don. Algunos lo tienen más desarrollado y otros menos desarrollado. De todos modos, sería muy difícil imaginar una situación en la que en algún momento nosotros no hayamos actuado. Siempre nos vemos comprometidos, impulsados o seducidos a actuar por lo que fue, por presión, por necesidad, por ganas, por hacer una broma. Yo creo fervientemente que el estudio puede potenciar las capacidades, no solo en términos de actuación. Yo creo que en todos los órdenes las capacidades deben ser potenciadas, investigadas y profundizadas a partir del estudio. Cuando uno mira la cara de alguien y dice, yo a este le creo, a esta mujer le creo esto que me está contando, le creo y me olvido de cuál es su nombre real y creo que es este personaje al que le está pasando tal cosa, me parece que muy probablemente estemos frente a un buen actor o una buena actriz. Ricardo, gracias. Muchas gracias por haber venido. Y seguimos con mucho más Medioscópicos. La novela de aventuras Padre Coraje, con Facundo Arana, es una de las producciones más costosas de la televisión nacional. Dios mío. Ambientada en la Argentina de los años 50, narra la historia de un joven encapuchado que defiende a los más pobres. ¿Vos te das cuenta que hablas como si estuvieras muerta? Si se preocupa tanto por mí, quiere decir que... Quiere decir que me preocupo por vos como me preocupo por todos mis feligreses. Esta escena hubiera sido imposible de realizar de no ser por el trabajo de las vestuaristas. Hola, buen día. Temprano por la mañana, Alicia lee atentamente el guión para ver qué se van a poner los personajes. Es importante aclarar que toda la ropa que se muestra en la novela es original de la década del 50. Bueno, esta es el famoso capuchino que usa Coraje cuando está de bandido. Esto va a ser el vestido que le vamos a poner en el capítulo 140, porque ella va a tener un encuentro con Coraje, entonces pensamos que como son pura pasión, siempre tratamos que los encuentros de ellos, en lo posible, sea de color rojo. Si Ana me descubre, es capaz de matarnos. No nos va a encontrar. No nos va a encontrar. Y yo me la voy a llevar de acá. No, yo me tengo que ir. No, no te vas a ningún lado, yo me muero si te vas. Te lo pido, por favor. Vamos a ver un poco la ropa de los hombres también, porque no los tenemos olvidados. ¿De qué me tengo que preocupar? Este es uno de los trajes de Federico Olivera, el personaje de Horacio Costa. No sé, ir así, ¿sabes? La tarea de la vestuarista es un trabajo puntilloso que requiere de organización y eficiencia. Por favor, Martita, dejamos eso. Y esto, que es para Melina, hay que coserle el cierre que se descosió. En una de las grabaciones se acaba de romper un vestido, pero por suerte está Martita para solucionar el problema. Para hacer esta tarea tenés que estar súper organizado, no organizado. ¡Por favor, nos vamos a volver todos locos! Todo marcha a la perfección, pero Alicia tiene que salir corriendo al estudio para llevarle un vestido a la actriz Leonor Benedetto. Vamos a buscar la ropa que le tenemos que llevar a Leonor Benedetto, que se tiene que poner en esta secuencia, que es la ropa del capítulo 133, que no la encontraba. Acá está. Acá vamos a dejar el vestido para Leonor. La diosa Leonor, acá que tenemos una reina. Ese es el camisón y la bata que Amanda va a usar para su muerte. Y después se va a aparecer a su hijo y a distintos personajes y siempre va a tener una ropa muy especial. Muy bien, seguimos aquí en Medioscópicos y ahora le toca al cine. Muchas veces el cine se ha ocupado de la historia. Hay muchas películas que narran hechos históricos. Tal vez la más representativa del cine argentino fue Camila, la vida de Camila O'Gorman. Pero, ¿estas películas narran los hechos históricos tal cual sucedieron? Esa es la pregunta que nos hacemos y fuimos a buscar a Ricardo Manetti, que es un especialista en este tema, para preguntarle cómo se hacen este tipo de cosas.
Las películas históricas nunca muestran la realidad de los acontecimientos históricos tal cual ocurrieron. Las películas históricas siempre lo que plantean es una mirada sobre cada uno de esos hechos. Siempre hay una ideología, siempre hay una subjetividad. Y eso va a depender de quién elija contar determinado suceso histórico. Por ejemplo, si uno toma la película Camila, que fue uno de los éxitos más importantes que tuvo el cine argentino en el año 1984, Camila trata de un tema histórico, como fue el fusilamiento de Camila O'Gorman y el padre Gutiérrez. En definitiva, este film que planteaba un hecho que había acontecido hacia la primera mitad del siglo XIX, y lo que hace es contarnos estos acontecimientos desde el año 1984, es decir, estos acontecimientos desde la vuelta a la democracia en la Argentina. Y por ese motivo resulta llamativo que el fusilamiento final de la pareja protagónica, en el espectador de su tiempo, en el espectador de ese momento, resonaba más en relación a las fosas comunes de los años de la dictadura y todo eso que empezaba a emerger en el conocimiento público en el año 84, que el fusilamiento que realmente le había ocurrido a esta pareja hacía más de 100 años. ¡Soldados! Esta es la primera bandera independiente que se ha levantado en América. Jurad sostenerla muriendo en su defensa, como yo lo juro. En realidad, hacer una película de época resulta sumamente costosa. Hay un trabajo previo que sobre todo realizan, además del guionista, el director, también los directores de arte, que tienen que elegir espacios que intenten reproducir la época del momento histórico del cual se habla. Para eso se recurre a veces a material de archivo, material, si hay imágenes audiovisuales, pero si en la época no había fotografías, retrograbado, o por ejemplo, también las pinturas, que sirven muchísimo para construir los ambientes escenográficos y el vestuario, el maquillaje de una determinada época. Votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Hoy en general lo que nos encontramos es con muy poquitas películas históricas, sobre todo en el cine argentino. Nos encontramos películas que tratan de hablar más que nada en términos presentes, películas que pueden elegir la comedia, el drama, la forma del documental también como un modo de hablar del presente, pero son films que desde ese lugar también uno lo puede pensar que hacia el futuro luego van a ser pensados como materiales para pensar la historia argentina. Todos sabemos que si hay algo inmanejable en esta vida es el tiempo. El tiempo jamás va para atrás. Los minutos siguen y siguen y siguen adelante a pesar de lo que muchos de nosotros quisiéramos hacer. Bueno, este deseo con la magia del cine lo ha logrado el director Alberto Lecchi, que ha podido rebobinar los minutos y los segundos. Es una buena palabra para utilizar, rebobinar, ¿no es cierto? Sí. Bienvenido, Alberto. En Déjala Correr, entonces, una cámara rebobina. Y cuando rebobina la cinta también rebobina el tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y cómo surgió esa idea? No, la idea era un poco como vos contabas, yo creo que todo el mundo hizo alguna vez la fantasía de qué haríamos si volviéramos a vivir lo mismo, ¿no? Entonces a partir de ahí surgió la idea de inventar una cámara que tenía una especie de magia con el personaje de Nicolás Cabré, que hacía el protagonista de la película, y podía volver el tiempo atrás y nadie se daba cuenta excepto él, ¿no? Esta era la premisa de la película. Entonces Nicolás primero lo va viviendo sin darse cuenta hasta un momento dado que se da cuenta que él rebobina la cámara y todo vuelve hacia atrás y puede volver a repetir las situaciones sabiendo lo que va a ocurrir. A pesar de que maneja, las cosas no salen como él quiere, le cuestan muchísimo, pero va modificando las cosas a su conveniencia. ¿Cómo es, en lo que hace específicamente a la filmación, hacer esta manera para hacer rebobinar el tiempo? ¿Cómo se hace técnicamente? Acá había dos situaciones. Una es cuando él rebobinaba y entonces todo vuelve hacia atrás. Este era un efecto muy fácil de hacer porque es exactamente lo mismo que pasa cuando nosotros rebobinamos el video en casa
y se va rebobinando y ves la imagen como va hacia atrás. Y se va rebobinando y ves la imagen como va hacia atrás. Lo que pasa es que yo en un momento dado quería mostrar cómo todo volvía hacia atrás menos Nicolás, menos el personaje de Nicolás. Entonces aquí la cosa ya se empezaba a complicar un poquito y lo que teníamos que hacer era poner la cámara fija en registro, quiere decir, fijar la cámara y no moverla. Entonces filmábamos una toma con Nicolás en el cuadro y fondo verde, es decir, sin el fondo del decorado. Después sacábamos a Nicolás, sacábamos ese fondo verde y se ponía el fondo del decorado como era, con los actores que hacían toda la acción. Lo que yo tenía que tener en cuenta era dónde había estado parado Nicolás para que no tapara toda la acción que hacían los demás personajes. Entonces después esas dos imágenes por separado se juntaban, se retrocedía toda una imagen, toda la imagen en la que no estaba, claro, en la que no estaba Nicolás, y se superponían y ahí quedaba Nicolás actuando, digamos, en vivo sin volver atrás y todos los demás personajes volviendo hacia atrás. Y la toma con todos los demás personajes cuando no estaba Nicolás también exigía que los actores interactúen con un Nicolás que no estaba. Exactamente. Alberto, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerte acá y seguimos con mucho más Medioscópicos. Pablo Sirven, editor de espectáculos del diario La Nación. El tema de la crítica hay que tener mucho amor, mucho cariño, mucha pasión por el tema del espectáculo y cierta predisposición, como les decía. Hay quien le gustará más el teatro, otros el cine, otros el ballet. ¿Qué tenemos que hacer? Antes de ir a ver un espectáculo, tratar de saber algo de quién se presenta, de qué tipo de obra va a ser. Antes de ver un espectáculo, debemos informarnos sobre el mismo. Ustedes lo que tienen que hacer es tratar de tener muchas horas de vuelo. ¿Qué significa horas de vuelo? Que si van a hacer crítica de cine, bueno, será cuestión de que vean mucho cine. Un buen crítico de espectáculos es un especialista en el tema que va a tratar. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta? Es un buen espacio primero, ¿no? ¿Cuánto espacio vamos a tener para escribirla? Segundo, hacer un planteo, un desarrollo y un final de esa nota. La crítica debe tener una estructura clásica y sencilla para el lector. El tema es que quede bien claro de qué va la obra, de qué se trata, cuál es la performance de los distintos protagonistas, no solamente los que están en escena, sino los que están detrás de la escena, ¿no? Los que hacen posible eso, los directores, los escenógrafos, los sonidistas, los guionistas. Bueno, hay una cantidad de cosas según qué espectáculo. Se cuenta siempre en algún momento el argumento, brevemente, como para que el espectador tenga idea si le interesa la trama, si le gusta. La crítica debe orientar al lector sobre los aspectos centrales del espectáculo. Ustedes habrán visto que en algunos diarios hay estrellitas o manitos o caritas o dedos, ¿no? Que indican justamente la calificación. Eso es muy importante. En los últimos años se ha agregado, además de los comentarios, de las opiniones de los periodistas, una calificación. Ahí es complicado y tienen que pensarlo muy bien porque además de todo lo que dijeron en el artículo, ahí van a tener que tomar una decisión muy dura, muy abrupta, que es decir, bueno, ¿esto es bueno o es regular? ¿Es muy bueno o es malo? De eso se tratan las calificaciones. Pablo Sirven nos contó cómo hacer una buena crítica. Como te prometimos al principio del programa, y lo prometido es deuda, tenemos un informe sobre una de las tareas más riesgosas y sin duda debe ser también una de las más interesantes, que es corresponsal de guerra. Esa gente que arriesga su vida, su propia integridad, solo para mantenernos informados. Vamos a hablar entonces con uno de ellos y todas esas peripecias que ha pasado para cumplir con su labor. Un reportero de guerra en realidad es un periodista que se ocupa de la política internacional, que la sigue y que va a cubrir eventos de política internacional
en general. Algunas veces le toca alguna elección presidencial o alguna crisis en algún país, y otras veces, porque la estupidez humana es infinita, tiene que ir a cubrir guerras. Hacer esto significa muchas veces jugarte la vida. Uno no lo hace en general. Los reporteros que vamos a cubrir una guerra, los que tenemos mucha experiencia, no hacemos estas cosas por aventureros, por querer ir ahí a ver si probamos, a ver si sobrevivimos a esta o si conocemos mejor cómo funcionan las armas o hacernos los Rambos, esas cosas, sino porque nosotros tenemos una vocación de informar, y creo que alguien tiene que informar en estas circunstancias también, en las peores, como es la de una guerra. Los periodistas, cuando vamos a cubrir una guerra, no podemos tomar partido por ninguno de los bandos. En esta última guerra de Irak hubo algo que es realmente una desgracia para esta profesión, para los periodistas, que eran los embedded, los empotrados, los que venían enrolados en el ejército de Estados Unidos. Un periodista en esas circunstancias lleva un uniforme, en este caso del ejército estadounidense, y va bajo las órdenes del jefe de la unidad del ejército estadounidense. Los periodistas no podemos tener uniformes de ningún tipo ni estar bajo las órdenes de ningún mando. Tenemos que estar totalmente, en forma totalmente independiente, e informar lo más independientemente posible y alejado de cualquiera de los bandos en conflicto. En el 80 o 90% de los casos uno entrevista a gente con la cual no coincide. No hay ningún tipo de coincidencia en lo que está diciendo. Bueno, los periodistas somos estos, somos profesionales que nos tenemos que sentar adelante de alguien y hacer las preguntas correspondientes para tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible. Así no coincidamos con la otra persona, tenemos que transmitir esa información de la forma más veraz posible para que sea el lector el que juzgue si lo que está diciendo esa persona está bien o está mal, ¿no? El peor momento en una guerra, cuando la muerte y la destrucción te pisa los talones, es decir, cuando eso ocurre con el que está al lado, con tus compañeros, con tus amigos. Y eso ocurrió en Bagdad y esa es la situación más difícil. Nos atacaron, un tanque estadounidense disparó contra el hotel donde nosotros estábamos y ahí murieron 2 compañeros y quedaron heridos otros 3, uno de ellos muy amigo mío, español. Y bueno, tratar de sobreponerse a esa situación es lo más difícil y después volver a tu lugar de trabajo, a tu computadora y poder sentarte, escribir una nota y mandarla a tiempo a la redacción. Para eso no te prepara nada, lo haces o no lo haces. Hemos llegado al final del programa. Vos sabés que si querés escribirnos, podés hacerlo a la dirección que aparece en este momento al pie de la pantalla. Este programa llega a toda la Argentina, así que de cualquier lugar que quieras mandarnos tus mensajes, por supuesto serán muy bien recibidos. Esto ha sido Medioscópicos. Nuestra intención fue mostrarte un poco más de qué se trata esto de los medios, que vos entiendas, y lo más importante, por supuesto, es que saques tus propias conclusiones. A despertar, muchacho argentino. Aquí estamos, vamos a estar también la semana que viene. Te mando un beso enorme.